Ok, entonces aquí estamos en mi perfil, necesitamos otra vez abrir Facebook. Necesito irme a mi perfil, de mi perfil jalarlo. Compartir. En índices metropolitanos. Jamendo.com. Bueno, pues buenas noches, buena tarde o buen día según la hora en que estén ustedes viendo este video. Hoy me he animado nuevamente a utilizar el software que había comenzado a utilizar
muy al principio de estas transmisiones en vivo, con la idea de que pudiéramos pues tener alguna mejor transmisión, ¿no? Y además para probar si también con este video tenemos problemas con con la imagen, no tanto con el audio, porque el audio parece que va bien. Y pues para que también hubiera la entrada con la musiquita agradable. Buenas noches, Maritza. Este, pero parece ser que otra vez sigue habiendo saludos desde Catepec, mucho hasta Catepec, por supuesto. Eh, Díganme por favor si sigue viéndose mal la imagen, si sigue con lag, es decir, con retraso en la imagen, si se escucha bien el audio, porque hoy me volví a animar a usar no el nuevo software, sino el software que usaba originalmente, que se supone que es un poco menos, un poquito más estable para la imagen. Pero si nos sigue dando problemas, entonces definitivamente me voy a tener que quedar estricta y exclusivamente con las imágenes, con las herramientas que da el propio Facebook, aunque sean una mugre, pero que de todas maneras pueden servir. Entonces, si ustedes me dicen, entonces me dan una luz al respecto, porque yo estoy monitoreándome, pero pues a mí a veces me engaña la imagen. Y si ustedes consideran pertinente, entonces vuelvo a empezar la transmisión, pero utilizando estricta y exclusivamente las imágenes de se ve bien, se escucha bien, me dice Maritza. Veo que también se ha unido Ulra Enoch, Héctor Miranda, Guille, Javier González, mucho gusto. Este, mm, si ustedes están viendo bien también, si la mayoría lo está viendo bien, dígamelo por favor para saber que si continúo adelante o corto para retomar la transmisión, definitivamente solamente con con las herramientas del propio Facebook, porque está visto que el tema de la conexión puede ser un problema y la imagen puede estar salteada. Entonces, si me hacen favor de hacer el comentario, los que están conectados en vivo, que me puedan indicar, si antes de empezar a hablar del tema que tenemos o que tengo previsto para hoy, que había prometido ayer hablar acerca, eh, por lo menos tomarlo como detonador más bien, de este pequeño libro eh, del muy querido amigo de mi papá, Jean Domet Nicolescu. Es un título está intitulado Mi pasión por la publicidad y es un libro que, pues que está entre los libros que atesoro mucho porque ya, ya voy a hablar con detalle de él y verán por qué. Pero este me permitió el que pudiera yo también sacar un poquito de la biblioteca también este otro libro para también comentarlo. Este libro se llama Historia de un empresario mexicano y es una obra biográfica sobre Francisco Ibarra López, el propietario, uno de los propietarios del Grupo ASIR, que también fue amigo, es porque todavía vive, amigo de mi papá, igual que Jan, también vive. Y este otro libro que también es de un amigo de mi papá, que se llama eh, Nichiripas Yesman, de las memorias de un comunicador. El autor es Miguel Isi Pedrosa, que también es un importante comunicador y publirelacionista mexicano. Bueno, él en realidad no es mexicano, está nacionalizado mexicano, pero es de origen centroamericano. Y hasta donde creo recordar. Entonces, porque mi memoria de pronto falla. Entonces la idea es poder hablar acerca de el placer de escribir. Es uno de mis gatos que se subió así de pronto. Y que y que el tema me lo dio prácticamente Jean Domet, porque en uno de sus capítulos, en donde empieza a hablar sobre el radio, él comienza ese capítulo con una frase que dice, el placer de escribir es tanto
como recuperar el gusto de vivir. Entonces, eh, antes de entrar bien en materia, primero que nada, como es mi costumbre, saludo bonito, un beso a las chicas, un abrazo a los compañeros y amigos varones. Si quieren beso también, yo no tengo ningún prejuicio, también les mando beso a los compañeros. Y para los que no me conocen, que de pronto pueden conectarse porque lo ven en el historial general de Facebook, me presento, soy José Antonio de la Vega Torres, también conocido como San Toñito Anacoreta, autor del blog Indicios Metropolitanos que ven ustedes aquí. Estoy viéndome con muchísimo retraso yo, ¿eh? Con muchísimo retraso. Estoy pensando, antes de que transcurra más tiempo, si no tienen inconveniente, mejor cortar la transmisión y, a ver, en el celular me veo con algo de retraso, lo cual es normal. Acá en la computadora también, y estoy viendo que sí no hay tanto brinco. Ok, bueno, ok, perfecto. Entonces continuamos. Entonces, bueno, soy autor del blog Indicios Metropolitanos y estoy transmitiendo a través de mi perfil y también a través del grupo de Indicios Metropolitanos del blog, que es el que escribo, aquí en Facebook. Entonces, bien, obviamente mi principal oficio, de profesión, soy comunicólogo y mi principal oficio es escribir. He escrito prácticamente toda mi vida. Si ustedes me preguntan, que espero que me pregunten cosas aquí mientras estamos conectados, este, las me preguntan que qué cosas he publicado, si he publicado libros o algo así. Bueno, libros solamente he publicado dos, publicados como autopublicados. Puedo contar también como libro publicado mi tesis de licenciatura, que la pensé como un libro que pudiera ser susceptible de publicarse de otra manera. No logré publicarlo como yo quería. De hecho, por acá lo tengo. Está un poco, está un poco polvoso. Esta es mi tesis. Este prácticamente es mi primer libro. Sí. Estética y comunicación en busca de una actitud estética. Y fue para obtener mi título de licenciado en Ciencias de la Comunicación. Y esta tesis obtuvo mención honorífica en el sexto concurso de tesis de trabajos terminales del CONEIC en 1991. La fecha que tiene es de 91 y de hecho lo tengo registrado en el año 1991. Pero esta tesis, que amo entrañablemente, la hice pensando en realmente dejar una huella. Es decir, como se hacían las tesis todavía hasta mediados del siglo pasado. Es decir, cuando los trabajos terminales realmente implicaban una seria investigación y se procuraba generar conocimiento y no nada más hacer un mero trámite académico para obtener el papelito, ¿no? El documento del diploma, que es lo que hoy es principalmente campea en todos lados. Hoy inclusive titularse de una profesión puede ser tan fácil como sencillamente presentar un reporte de un servicio de social en alguna institución y ya, recibir las firmas respectivas y a otra historia, ¿no? Entonces, ese amor por escribir, que no todos lo comparten, por supuesto, y por investigar que en nuestros países latinoamericanos, México entre ellos, no ha sido debidamente inculcado, pues ha hecho que nuestros académicos, nuestros investigadores, pues uno, o dejen mucho que desear, o sean tan pocos los verdaderamente serios que realmente podamos hablar de que tenemos
muchos científicos en una gran lista como para enorgullecernos de ellos. No estoy hablando mal de nuestros científicos en general, no. Tenemos muy buenos científicos, tenemos inclusive premios Nobel como el doctor Molina, por ejemplo, ¿no? Pero son garbanzos de libra. Cuando nos comparamos con lo que ocurre en otros países, el presupuesto que se dedica no solamente en educación, sino que se dedica dentro de las universidades, dentro de las empresas, para investigación y desarrollo. Y cómo se inculca en las mismas escuelas la exploración de áreas de conocimiento de orden científico, que en general son todas, porque ciencia, la palabra ciencia significa conocimiento, pero hablando de las ciencias naturales, las ciencias exactas, no tanto en las ciencias sociales o en las ciencias de las humanidades, eh, en nuestro país definitivamente es muy poca gente la que se mete a las áreas uno y 2 especialmente. Y además estas pues ya han ido modificándose para atender a un mercado. Entonces ahora ser profesional ya no va de la mano, como habíamos dicho anteriormente, con una vocación, con lo que uno quiere ser y hacer para servir a la sociedad, sino que ahora sencillamente pues todos lo hacemos porque buscamos servirnos a partir de una posición laboral que asociamos con un escalafón y que por lo tanto va de la mano con una odiosa, verdaderamente odiosa y execrable, que algunos la defienden a rajatabla como si fuera el mejor sistema, con una meritocracia. Una meritocracia que lo único que ha propiciado ha sido acendrar todavía más o arraigar todavía más en nosotros, especialmente en México, esas actitudes negativas que hemos llamado de cangrejos, ¿no? Que están en la cubeta y que nada más ven que está saliendo alguien, entonces consideramos que no lo merece y entonces le damos el jalón, ¿no? O porque consideramos que merece, entonces le damos el jalón para arriba o el empujón hacia arriba, o porque todos creemos que nos lo merecemos, todos queremos jalar hacia arriba y estamos jalando a todos los que nos anteceden, ¿no? Entonces, esta meritocracia que algunos defienden. Buenas noches, Luna, mucho gusto en verte. Buenas noches, Marilu. Eh, Insisto, si ven algún detalle técnico, me avisan, por favor. Ahora estoy utilizando otro software, el que estaba utilizando originalmente, que se supone que es un poquito más estable en el video, en la carga de video, utilizando además la tarjeta dedicada de video aquí en mi computadora. Entonces, teóricamente ya no tendría que darme tantos problemas, pero si insisten si persisten esos problemas con el lag en la imagen, me lo dicen y entonces será señal de que definitivamente para todos los demás siguientes videos que haga en vivo tendré que utilizar estricta y exclusivamente las herramientas integradas de Facebook o de YouTube, y solamente cuando los haga grabados utilizaré mis otros softwares y entonces haré trabajo de edición para que queden más bonitos. Mientras tanto, pues no. Bien, entonces estábamos hablando sobre este tema de a dónde nos lleva, y estaba yo comenzando con lo que es mi tesis de licenciatura, ¿no? Entonces, esta tesis de licenciatura decía yo que la amo mucho porque me tomó 5 años escribirla. Yo empecé a redactarla en el año empecé a investigar en 1982, no es cierto, en 1984, en 84 sí, porque yo primero estudié ingeniería en sistemas electrónicos en el Tecnológico de Monterrey, pero no la terminé, me salí de la carrera, estuve a la mitad de la carrera ahí en el Tec de Monterrey, en el Lago de Guadalupe. Y ya cuando me cambié de carrera, que decidí irme a ciencias de la comunicación, lo cual no me arrepiento y que me ha significado a veces discusiones un poco
fuertes con algunos colegas comunicólogos, que les digo que pues no nos hagamos tontos, los que inventaron las carreras de ciencias de la comunicación fueron los ingenieros en sistemas electrónicos. Basta ver la historia de las teorías de las ciencias de la comunicación para que veamos que fundamentalmente fueron ingenieros en electrónica los que hicieron los primeros estudios acerca de cómo funcionaba la comunicación, no solamente en el ámbito técnico, sino incluso cómo se imbricaba la tecnología con el comportamiento social. A estos ingenieros, bueno, se les sumaron ya otras especialidades de sociólogos, de antropólogos, de psicólogos, etcétera, que ya fueron aportando otros conocimientos adicionales, pero la raíz de todo realmente lo tenemos ahí, por lo pronto, en lo que se refiere al siglo XX. Pero sobre este tema del origen de las ciencias de la comunicación como un cuerpo de conocimientos, da pie para otros programas u otro programa, por lo menos uno, en algún futuro lo trataré. No, no es el caso de esta noche. Entonces, hablando del placer por escribir, yo fundamentalmente siempre he sido escritor, yo escribo desde los 9 años. Por supuesto que las primeras obras que pude haber yo creado pues, son infantiles, ¿no? Sin embargo, todavía las guardo porque cuando yo las reviso, digo, pues no, no estaba yo tan tonto, no escribía yo tan mal, me defendía yo. Y obviamente lo primero que yo empecé a escribir, como ocurre a mucha gente, son poemas y ficciones, ¿no? Y sobre eso he seguido, ¿no? Fundamentalmente me identifico como poeta, antes inclusive que periodista o muchas otras cosas. eh, Me identifico como poeta. Entonces, ya después ya cuando fui con la carrera de comunicación, pues obviamente empecé a enfocarme ya, por ejemplo, ya en la parte del periodismo, escribir mis artículos, a hacer guiones de televisión, de radio, audiovisuales. Entonces, pues nunca he dejado de escribir. Todos los días procuro escribir algo, aunque sea una línea, aunque sea un párrafo. Desafortunadamente la vida del escritor, aun cuando es un enorme placer y es, como bien dice mi querido Jean Domet, que es de donde tomé la idea para poder hablar de esto y para poder hablar también del libro que él muy amablemente me regaló el año pasado y que he leído con gran fruición. Él dice en el capítulo donde habla sobre radio, dice, el placer de escribir es tanto como recuperar el gusto de vivir. Y es cierto, porque al momento que empieza uno a escribir, empieza uno a, a utilizar todos los recursos que tiene uno en la cabeza, de memorias, de memorias chuecas o derechas, porque a veces recuerda uno las cosas de una manera y si lo platica con alguien que lo vivió junto con uno, empiezan las correcciones. No, así no fue de tal manera. Pero bueno, son puntos de vista que tienen que ver con la memoria. Y una interpretación de la propia vida, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo aquí 4 libros, uno escrito por mí, escritos por 2 escritos por amigos de mi papá, uno escrito por un biógrafo de un amigo de mi papá, y que son libros que junto con otros que puedo tener aquí, pero que no los extraje para no, en parte porque todavía no termino de arreglar mi biblioteca y en parte también porque no quiero abrumar demasiado. Son libros que incluso están dedicados a mi papá, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de Álvaro Mutis, ¿no? De los diarios de Lecumberri, que mi papá que le regaló y le dio Álvaro Mutis a mi papá cuando Álvaro estuvo en Lecumberri, aquí en México. Pero esa es una historia aparte que podríamos platicar, porque involucra también a estos amigos que están aquí en estos libros. Bueno, entonces, ¿por qué he comenzado con mi tesis? Un poco para presumirla, sí. Otro poco porque este trabajo de cerca de 200 páginas, que es este libro, que fue mi primer libro, lo hice con total entrega, con el afán de realmente generar conocimiento, decía yo.
de realmente aportar a la sociedad eh, una, un cuerpo de conocimientos que sentaran la base para futuros estudios y demás. Y personalmente me la paso constantemente revisando mi tesis, me la paso revisando, buscando las actualizaciones a las cosas que venía yo planteando aquí en mis conclusiones. Y yo mismo a veces me azoro de las cosas que llegué a plantear en este libro, de por dónde se podía caminar en la futura investigación de las ciencias de la comunicación y en la interdisciplinariedad de estas ciencias de la comunicación, y cómo íbamos a avanzar en la comunicación y demás. Entonces es un libro en cierto modo visionario, esta tesis mía, y que inclusive introduce un concepto que en aquellos años ni quien lo mencionara, que es el que tengo aquí, que es actitud estética, ¿no? En busca de una actitud estética. Y que fue la primera ocasión que se mencionó este concepto. Si ustedes buscan ese concepto ahora, en Wikipedia, por ejemplo, está en Wikipedia. Desafortunadamente, alguna vez lo comenté aquí en el grupo escrito o con alguien, ya no recuerdo dónde o con quién. Comentaba yo que yo también a veces hago ediciones en Wikipedia y al encontrarme con ese concepto, pues eh, dije, bueno, yo ahora sí que fui el primero en escribirlo, en pensarlo, en desarrollarlo, y vi que en Wikipedia pues, le faltaban muchas referencias y que había inexactitudes, entonces empecé a hacer las correcciones respectivas. Conozco bien las políticas de Wikipedia, así es de que traté de hacerlo de la manera como se pide, que sea enciclopédico, y poniendo obviamente las fuentes respectivas con un trabajo metodológico o científico como se espera, ¿no? Pero los de Wikipedia, por allí, alguno de los enciclopedistas no le pareció que escribiera yo esto y entonces, o quisiera esas correcciones, y entonces empezaron a tirarme y a duro y duro y duro y me hicieron la guerra. Y terminaron quitando el perfil que había yo hecho de mi papá, que era un perfil de corte enciclopédico indicando por qué mi papá era importante para el devenir, digo, para la historia de la publicidad en México. Terminaron quitando eso y terminaron quitando mis observaciones sobre la actitud estética, aduciendo que era autopromoción. Bueno, yo les reconocí, si porque yo fui el autor de este concepto, es autopromoción y yo estoy haciendo la corrección, bueno, pues es autopromoción, pero no lo estoy haciendo con el afán de autopromoverme o de presumir o algo por el estilo, sino para ajustar la definición que tienen ahí, que la referencia más vieja que tienen en Wikipedia es de 2010. Cuando yo escribí esto en el año, la fecha que tengo aquí es 1991, pero yo empecé a escribirlo en 1984. 5 años estuve escribiéndolo, de 84 a 89, investigándolo, perdón, de 89 a 91 estuve redactándolo, fueron 2 años de redacción, así que échenle la cuenta, fueron en total 7 años dedicado a ese libro, que fue mi primer libro, y en donde propongo, entre otras cosas, un modelo íntimo de la comunicación, un modelo cuántico de la comunicación, nada más que no lo pongo el cuántico como muchos utilizan en psicología y de desarrollo humano la palabra cuántico porque suena muy pomposo y no tienen ni jota de idea qué quieren decir con cuántico. Aquí sí yo me meto siguiendo las enseñanzas del doctor Abraham Moles, que tuve ocasión de conocer, una de las grandes figuras de la comunicación mundial, investigador de la comunicación mundial. Gracias a él y a apuntes que él me pudo proporcionar, cuando yo hablo de comunicación cuántica, lo hablo realmente desde la perspectiva de la física cuántica, no lo hablo nada más porque suena muy bonito comunicación cuántica. Entonces, en este libro de estética y comunicación yo hago esas propuestas. Y aquí es donde realmente desaté muchas de mis cosas y fue al terminar, yo ya venía decidiendo de tiempo atrás que yo quería dedicarme a escribir, pero al terminar mi tesis yo dije, esto es lo mío, yo quiero dedicarme entre muchas otras cosas, especialmente a escribir. Amo hacer radio, amo hacer televisión,
creo que se nota. Pero más que nada amo escribir y he procurado explorar todos los géneros. Y eso entonces ya me lleva a hablar un poco más, no tanto de mí, sino del que nos dio pretexto para esta charla de esta noche, que es mi querido Jean Domet Nicolescu. Jean Domet Nicolescu, voy a leer lo que dice, por ejemplo, atrás en la contraportada. Eh, el editor del libro, el que escribe también la, el prólogo, que es Antonio Delius de la Vega, nada que ver conmigo. De hecho, yo no sé por qué Antonio Delius de la Vega, invariablemente, en su revista que se llama El Publicista, yo no sé por qué, a tiro por viaje cuando vivía mi papá y que tenía su agencia de publicidad de mi papá, pero le tiraba duro a mi papá. ¿Por qué? Nunca he sabido. Y nunca he sabido, y es una inquietud y una duda, porque además Antonio Delius fue egresado de la Escuela Técnica de la Publicidad, que mi papá y estos amigos que estoy aquí mencionando, no tanto que reactivaron como parte de la Asociación Nacional de la Publicidad, sino que más bien reimpulsaron y le dieron un nuevo corte gracias precisamente a la atinada dirección de Miguel Isi Pedrosa, que es el otro libro que tengo aquí. Bien, Jean Domet Nicolescu en este libro nos dice Antonio Delius, dice, Jean Domet ha pasado más de 60 años dedicado al ejercicio profesional de la comunicación comercial en México. Jean Domet ha sido un generoso maestro que ha dedicado incontables horas de su tiempo y de su vida privada a enseñar a las nuevas generaciones y a transmitir su experiencia, que es lo más valioso. En su memoria, Jean Domet se acuerda de todo, y es cierto, tiene una memoria, mi querido Jean, prodigiosa. Y se acuerda muy bien de muchas cosas. Claro, como todos, de repente hay algunas fallas, pero no son errores destacables. En todo caso, a la hora de la charla, sobre todo quienes todavía perviven de su generación, pueden decir, no, esto no era así, esto yo lo recuerdo de tal manera, como nos pasa a todos. Lo cual convierte este libro en una lectura imprescindible para quien quiera entender el por qué, cómo, cuándo, dónde y quién de la publicidad mexicana de 60 años para acá. Entonces, Jean Domet aquí en este libro, que no es un libro autobiográfico, no es un libro autobiográfico, no es un libro de texto tampoco, pero que trae un poco de esas dos cosas. Hace un recorrido desde su llegada a México de Francia a, y cómo él llega al ámbito de la publicidad y las relaciones públicas, siendo él ya un profesional de la mercadotecnia, que en algún otro momento, en otra transmisión, podremos hablar acerca de los orígenes de la mercadotecnia y de estas disciplinas, que hay una historia, como decía yo en el programa anterior, no hay realmente quien se haya dedicado a escribir la historia de estas disciplinas, más que allá de forma muy aislada y por eso es muy difícil de pronto hablar sobre la historia de ellas. Pero de que se puede, pero sí hay que escarbarle bastante. Entonces podremos en algún momento hablar al respecto. Bien, entonces aquí Jan, este me lo regaló el año pasado, muy cerca de mi cumpleaños, y me lo dedica. Me dice que en su dedicatoria me dice a José Antonio de la Vega, hijo de un gran amigo y compañero de esta tan noble actividad profesional, con mucho cariño. Y en este libro él incluso hace menciones a mi papá y al papel de mi papá en la publicidad mexicana. Y menciona además muchísimos nombres de connotados publicistas, publirelacionistas, mercadólogos, con quienes cruzó su camino, de quienes aprendió, no solo mexicanos, también de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, y en general de todo el continente americano, muchos de ellos que fueron
también amigos de mi papá, o por lo menos, si no amigos, que cruzaron sus caminos con mi papá y que ya fuera como clientes o como proveedores de servicios o simplemente como miembros asociados de la Asociación Nacional de la Publicidad, de la cual mi papá fue presidente entre el año 1962 y 1963. Perdón, 62-64, ¿no? Entonces yo nací en 1963, así es de que a mí me pusieron, yo tengo dos motes en mi vida que me han marcado. Aparte de este de Santoñito Anacoreta, que es invención mía, como otros seudónimos que he utilizado, pero en aquellos años, eh, estos amigos, mi mamá me estaba esperando cuando estaban elaborando y planeando el segundo Congreso Latinoamericano de la Publicidad, que fue uno de los momentos más importantes de la publicidad en México y en Latinoamérica, y que no quiero decir que no se haya repetido, pero no se ha repetido con de la misma manera. Entonces, esta, esta ocasión importante, pues mi mamá andaba embarazada de mí y andaban del tingo al tango para arriba y para abajo, entonces a mi mamá la cuidaban mucho estos amigos de mi papá y entonces me pusieron el nombre de Congresito, porque estaba en el mero momento del Congreso. Pues por un lado me llamaban Congresito y como mi mamá antes del Congreso y antes cuando tenía escasos 2 meses de embarazo, ella todavía estaba dedicada a hacer teatro, por eso mi gusto también por el teatro, aunque ella lo estaba haciendo un poco amateur, pero según platicaban tenía talento y que podía incursionar profesionalmente. Fue dirigida por ni más ni menos que por uno de los principales directores de teatro y de cine de México, Pepe Estrada, José Pepe Estrada. Fue muy amigo de mi mamá también. Y entonces ella participó en varias obras de Pepe Estrada y en una de ellas, escrita por Pepe, de las tres escritas por Pepe, eh, se llama Pasaportes. Y mi mamá hacía el personaje de El Pecado. Entonces, así como me llamaban Congresito, también me llamaban Pecadito. Entonces, bueno, con esos motes llegué a la vida. Yo ya desde antes de pisar tierra, ya traía yo seudónimos. Así es de que eh, estoy hecho a base de seudónimos. Bien, entonces, Jean Domet, yo lo conozco entonces desde muy chico. Pero luego, cuando yo decido cambiarme de carrera, como decía yo hace un momento, resulta que él estaba de director de la carrera de comunicación en la Universidad de Anáhuac. Y entonces, mi intención original era meterme a la carrera dentro de la Universidad Iberoamericana. Pero cuando mi papá me comenta que Jean Domet está en la Anáhuac, pues la pensé bien y dije, a ver, por un lado, la Ibero está muy lejos. Y además había pasado lo del terremoto de 1900, ¿cuándo fue el terremoto donde se cayó la Iberoamericana? A ver si me recuerdan el año, a ver si alguien me lo recuerda. Ah, entonces estaba muy lejos y estaba no en las mejores condiciones y yo menos como para estarme trasladando. Así es de que opté por una universidad que me resultara más cercana y que, pues que mejor que estaba Jean Domet de director, porque de alguna manera pues había un poco de confianza, lo cual no significaba ninguna clase de compromiso ni nada por el estilo. Entonces, de hecho, incluso el propio Jean Domet en algún momento determinado hasta intentó disuadirme, como diciendo, pues ya estás en ingeniería en sistemas electrónicos, quédate allá, ¿no? ¿Qué vienes a hacer a comunicación? Pero bueno, finalmente me quedé ahí en la carrera y y así entré a comunicación con él como director de la carrera. Fernando, digo, Jean Domet conoció a muchas personalidades, igual que mi papá, pero algunas son destacables porque incluso trabajaron juntos en la misma agencia o cruzándose en el camino en varias agencias, como por ejemplo el escritor Fernando del Paso.
Menciono a Fernando del Paso porque es uno de los principales escritores mexicanos y que va de la mano del tema de hoy, justamente acerca del placer de escribir. Una de las cosas que me platicó Jan cuando me regaló este libro y que también de alguna manera lo menciona aquí adentro cuando está haciendo las remembranzas, trayendo a colación una, un sinnúmero, perdón, estoy como tapado, ¿verdad? Es que el ambiente como que, como que hay polvo en el ambiente, no sé. Bueno, déjenme, déjenme hacer una mínima pausa, no me voy, no se me vayan, voy por un poco de agua y voy a ver, tengo la luz de la otra habitación también encendida, apago la luz, voy por un poco de agua para ver si esto me ayuda un poquito. Ah, porque siento que me estoy tapando mucho. Permítanme, no tardo. Hola, no tardo. Ahora sí, estoy de vuelta. Una disculpa por la pausa y la digresión, pero es parte de todo el show, ¿no? También. Bien, entonces estaba yo mencionando que mi querido Jean, entre las cosas que me estaba comentando cuando me regaló el libro, estaba y recordando todas estas personalidades como Fernando del Paso, como James Stanton, como a mi papá, Paco Ibarra, tantos más. Es que hay un sinnúmero de nombres de periodistas, digo, sí, de periodistas, de publicistas, de relacionistas, mercadólogos muy importantes. Eulalio Ferrer, por ejemplo, que también lo menciona, y con quien también llegó a trabajar Jean Domet, desarrollando el Centro de Investigación de la Comunicación de Eulalio Ferrer en su agencia, de Ferrer Asociados. O sea, hablar de la trayectoria de Jean Domet es un mundo, ¿no? Es todo un mundo y es un libro que ojalá y realmente Antonio Delius, que es el editor, se ponga las pilas y realmente se ponga a distribuirlo adecuadamente, porque es un libro que las nuevas generaciones, especialmente de estudiantes de comunicación y no exclusivamente, eh, tendrían que tener en las manos y hacer una revisión. Si hacemos una crítica del libro, no es un libro, desde el momento que no es una autobiografía, ni es tampoco un libro de texto, no es un libro que lleve un hilo conductor, como si fuera una historia, ¿no? Llegó, vino y venció. No, no va por allí. Tampoco no es capítulo uno, vamos a tratar acerca de tal tema para que vayas aprendiendo acerca de los conceptos de publicidad. Capítulo 2, no, tampoco va por allí. Es un libro en donde Jan se suelta y suelta esas memorias, trata de llevar un hilo conforme le van surgiendo esos recuerdos de esos nombres, de esas personas, de esas experiencias que fue viviendo, que algunas las compartió con mi papá, que algunas las compartí yo de manera vicaria, es decir, a través de lo que me platicaban ellos o de lo que yo escuchaba cuando ellos platicaban, siendo yo un niño o adolescente, o algunas que llegué a ver, ¿no? Y que fueron personalidades, todos ellos, que construyeron el México en el cual nos encontramos hoy, con todo y los asegúnes que podemos tener. Ellos fueron los que sentaron las bases de todo lo que hoy se hace en ciencias de la comunicación y en los medios de comunicación, para bien o para mal. Y eso lo deja, eso sí, muy claro
mientras que Jan se dedica más que nada en este libro concreto, porque sé que está trabajando en otros proyectos eh, con otras ideas, él deja claro que efectivamente hay una especie de huecos en la construcción de la historia, de la publicidad, de la mercadotecnia y en general de las ciencias de la comunicación en México en particular, pero especialmente en América Latina. Lo que hablábamos ayer en el sentido de que estos medios son muy ingratos, van en ese sentido. Porque estamos acostumbrados a que de pronto llegan buenas noches, Good, buenas noches Jorge, buenas noches Teresa, buenas noches Alex, buenas noches Fernando Morán, Héctor Miranda, Guille y todos los que se van sumando. Espero que puedan hacer los comentarios pertinentes, saludos, lo que ustedes gusten, chicles, chocolates, muéganos, todos son bienvenidos. Entonces, el otro libro que quería yo comentar y que va de la mano de lo que estamos hablando acerca del placer de escribir es este otro de otro amigo de mi papá, Miguel Isi Pedrosa, que llegó a ser inclusive, entre otros muchos puestos, director de comunicación de la Procuraduría Federal hace algunos años. Y este libro sí es un poquito más tipo texto académico, sin serlo del todo. En este libro donde también pues mencionan a mi papá, eh, aquí eh, Miguel Isi Pedrosa sí hace un trabajo un poquito más de corte biográfico, en el cual va mostrando las cosas que él fue haciendo, pero en el camino de ir mostrando su trabajo y su experiencia, también lo que hace es ir pespunteando una base para una historia de la comunicación en México, también mencionando personalidades muy importantes de las distintas áreas en las cuales también trabajó Miguel Isidro Pedrosa, que por muchos años también, igual que Jan, fueron formadores de las nuevas generaciones, entre las que obviamente pues me cuento, y las que siguieron después de mí todavía un rato, y que en tanto formadores, pues entre las cosas que nos han inculcado a muchos, por lo menos a mí, puedo hablar de mí, no sé de otros, fue justamente ese gusto por la escritura. No lo hicieron de manera directa. Si yo me pongo ahorita a reflexionar, la razón primaria por la cual yo empecé a escribir y que me fascina escribir y que no me entiendo, no sé vivir si no escribo, puedo estarme muriendo de hambre, pero yo puedo estar, como de hecho me estoy muriendo de hambre, pero yo escribo, yo vivo y sobrevivo con mis palabras, comiéndome mis palabras. Ya quisiera yo vivir de mis palabras, pero pues es poco lo que puedo vivir de mis palabras, por eso tiene uno que vivir de otras cosas. Pero pero el placer ahí está, y como bien dice Jan, el placer de escribir es el recordar el gusto por vivir. Cada vez que yo escribo un poema, cada vez que yo escribo algún cuento o algún guión, no estoy nada más juntando palabras, pegando una palabra con otra con base en reglas gramaticales, igual lo que escribo en el blog. Lo hago porque me está naciendo, porque tengo la necesidad de decir las cosas. Hace algunos años, muchos años, no algunos, hace muchos años, cuando todavía estaba entrando, cuando hice mi cambio de carrera, que entré a comunicación, otro querido amigo, compañero de la preparatoria y que él sí estudió comunicación desde un principio y que después fue agente, representante artístico, entre otros, de Eugenio Derbez, pero también de algunos deportistas. Estoy hablando de Fernando Andere, hijo de Toño Andere, el locutor deportivo. Fernando también fue locutor deportivo. Fernando hizo sus pinitos, que se dice pinitos, no pininos, breviario cultural. Hizo sus pinitos como periodista eh, y comunicador en 60 minutos. Y en 60 minutos él elaboró un reportaje de por qué
se dan los cambios de carrera? ¿Por qué es tan frecuente que los estudiantes en México no sigan al 100% su vocación o al contrario, se vean obligados a estudiar una cosa por el que dirán, por la tendencia familiar, en fin, hay muchas razones. Entonces tenía él esa inquietud y entre otros entrevistados me pidió pues que yo me sumara a su entrevista y yo encantado de la vida y me recuerdo muy bien que una de las preguntas que me hizo que se me quedó muy grabada en la memoria fue que ¿por qué quería estudiar ciencias de la comunicación? Fue una pregunta que obviamente yo ya venía trabajando de tiempo atrás y que me había costado muchísimo, muchísimo dolor responder. Fue un proceso para cambiarme de carrera que me llevó un mes de intensa, intensísima meditación y reflexión como nunca me había imaginado. Que tuve que hacer exámenes vocacionales completamente diferentes de los que normalmente se hacen para poder tomar la decisión respectiva. Y yo me acuerdo que entonces le dije, fundamentalmente quiero estudiar comunicación porque dentro de mí yo sé que tengo muchas cosas por decir. Tengo muchísimas cosas por decir. No sé si son buenas, si son malas, si incidirán de alguna manera en la sociedad, en la conciencia de los demás. Tengo cosas por decir. Y desde entonces tengo esa conciencia. Entonces cada vez que escribo una frase, un artículo en mi blog, lo hago con un enorme placer y me siento vivo. Los días que no escribo, no me siento vivo. Eso es real. Y procuro escribir todos los días. Pero también es cierto que no todos los días está uno de vena para escribir. De hecho, tal vez ustedes, si han seguido mi blog, se habrán dado cuenta que tengo bastante rato de no escribir en el blog, que eventualmente comparto aquí en el grupo de Indicios Metropolitanos contenidos tomados de otros medios, que para eso también está el grupo, para ir seleccionando información que considero pertinente para todos ustedes, eh, que tengan diferentes puntos de vista acerca de una misma información inclusive. Y obviamente pues lo que escribo diario pues son esos pequeños comentarios a veces de entrada para llamarles la atención acerca de algún contenido que les comparto. Bueno, pues entonces, en vista de eso, ustedes se habrán dado cuenta que pues no estoy escribiendo mucho, por algo. A veces los ánimos, cuando uno es escritor, no es que falle la inspiración, sino que de pronto entra en una pausa, en un agujero negro, donde empieza uno a revisar lo hecho, lo por hacer, y, y queda uno pasmado, y es necesario volver a acomodar las cosas en su lugar. Eh, Acabo de tocar un callo mío. Acabo de tocar un callo mío porque igualmente tiene más de 2 años que no escribo poesía. Y a veces me pregunto por qué. Porque a veces me da la sensación de que la poesía me ha abandonado. Pero no, sencillamente son etapas. He pasado por diferentes etapas en las cosas que escribo, en poesía. He pasado por la etapa de hacer una poesía filosófica, una poesía de exploración,
una poesía de exploración técnica, ¿no? Jugando con las formas, con los géneros, con la rima, con el ritmo, con los sonidos, pero también con las imágenes. Y la etapa más reciente, que creo que tal vez de alguna manera dio un poco de sí, y por eso es esta pausa, quizás viene una nueva etapa, pienso, por eso la pausa, pienso, fue esa etapa de mi poesía romántica erótica, y erótica rayando en ocasiones en, para los gustos de algunos, casi pornográfica, ¿no? Entonces, ese placer por escribir, que significa también un gusto por vivir, pasa por también encontrarle el gusto al dolor. Algunos me han preguntado, ¿tú escribes cuando estás con una pena o cuando estás con una alegría? ¿Qué te motiva más a escribir? Esa es una pregunta que generalmente hacen aquellos que tienen afición por la escritura, pero que no son escritores por oficio, que puede ser mucha gente. Aquí hay mucha gente en las redes sociales, sobre todo, que tiene esa inquietud por escribir y hacen supuestos poemas, pero que no son poemas como tales en el sentido estrictamente literario. Son reflexiones, pensamientos que tratan de acomodarlos en unas frases y transmitir lo que están en ese momento sintiendo, lo cual pues es muy válido y es muy respetable, porque en esa libertad de expresión que tenemos todos, pues todos podemos hacerlo de la manera como mejor nos venga en gana, ni siquiera como nos convenga, sino como nos venga en gana. A final de cuentas, el acto de escribir, como el acto de construir una casa, como el acto de hacer este video, como el acto de hablar ante un micrófono, como el acto de elaborar un modelo matemático, todos son, y ya eso lo mencionaba yo en mi tesis, por eso empecé hablando de mi tesis, todos son actos creativos, y en tanto actos creativos todos son una manera de hacer poética. Es decir, un edificio, una casa, el poema escrito, un cuento, un programa de video, son poemas. Son fragmentos, son elementos lingüísticos que tienen su base en una creatividad que fundamentalmente lo que busca es dar una estructura a una expresión sensible. Eso es lo que se busca. Cuando uno lleva esto a otros, a los medios de comunicación elementales, o institucionales, vamos a decirlo, los clásicos, y también, ¿por qué no?, en estos nuevos, en las redes sociales, eh, es fácil detectar cuando alguien está haciendo las cosas simple y sencillamente por la pura profesión y el oficio, y cuando alguien está haciendo con total autenticidad y con amor por las cosas, ¿no? Y esa es una de las cosas que aprendí en mi paso por la radio, por la XW, que por cierto hoy tuve una reunión mediante Zoom con los compañeros, colegas y amigos que estuvimos juntos en la XW. Fue muy grato volverlos a ver. Los años no pasan en balde para ninguno. Y entonces, sin embargo, los vi bastante bien. Eh, y algo que aprendí de estas personalidades, de estas amistades, como Jean Domet, como Miguel Isi y tantos más que puedo mencionar, es que justamente, qué tapado estoy, ¿verdad? Estoy muy mormado, no sé por qué. Y no se diga don Raúl del Campo Jr. en la XW. Y no se diga también de los amigos de mi papá, la familia Ibarra, los dueños de Grupo Asir, donde también tuve ocasión de trabajar con ellos. Este, aprendí de ellos que justamente las cosas, empezando por mi papá y por mi mamá,
Las cosas cuando se hacen con amor perduran, dejan huella, hacen indicios. Por eso mi grupo se llama y mi blog se llama Indicios. Porque todos buscamos de una manera u otra dejar huella. Aquí, por ejemplo, en la dedicatoria de este libro a mi papá, aquí tengo la dedicatoria que le manda Paco Ibarra a mi papá en el año 2011, 2 años antes de que muriera mi papá. Le manda una carta y le dice: estimado amigo, te envío un cordial saludo y mi libro Historia de un empresario mexicano que narra mi vida, este sí es biográfico, convivencias y experiencias a través de mi desarrollo como ser humano. Tú eres parte de mis convivencias y aunque en el libro no pude mencionar a todos, indiscutiblemente las experiencias vividas contigo han sido una gran satisfacción para mí. Espero lo leas y te guste. Recibe las seguridades de mi consideración y afecto. Una carta muy bonita, muy sentida, con todo el cariño y todo el afecto que tuvieron todos por mi papá y que siempre he agradecido y que siempre estaré, tanto yo como mis hermanas y mi madre, que en paz descanse también, hemos estado muy agradecidos por ese afecto que han tenido por toda la familia. Y todos ellos, de una manera u otra, influyeron en que yo sea lo que soy ahora. El placer por escribir, si yo, por ejemplo, tomo ahora por aquí algún texto mío, alguna cosa que pudiera yo mostrarles, algo, no, sin ser necesariamente de lo más reciente, déjenme ver. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Es que tengo que poner orden en esta biblioteca a como dé lugar. Si me preguntan de que cuántos libros he escrito, otra vez como lo dije al principio, pues libros escritos por mí, pues nada más tengo realmente esta tesis y una novela, o es una combinación entre novela y antología de cuentos, todos engarzados entre sí, que se llama Laberinto Bestial. Y ustedes lo pueden encontrar en Amazon. Ese está autopublicado y lo pueden encontrar en Amazon o en mi tienda en donde lo autopubliqué, que se llama Lulu. Y ese mismo año que publiqué esa novela también publiqué mi primer poemario que se llama Por causa de un amartal. Bueno, eh, si me preguntan cuánto he escrito, pues yo creo que tengo fácil, si me voy conservador, yo creo que tengo unas 50 libretas escritas. Y eso sin mencionar los proyectos que tengo en el cajón de novelas o de libros de cuentos que no he sacado. Entonces tengo muchísimas libretas que tengo que poner en orden y que tengo que ponerme a escribir, pero el placer de escribir muchas veces tiene que esperar al placer de comer. Y a veces tiene uno que primero comer antes que escribir. Por ejemplo, entre las cosas que tengo aquí está este pequeño librito que ya lo tengo yo preparado, ya lo encuaderné yo y en donde yo voy poniendo varios textos más o menos relacionados, eh, pero que pero que todavía me falta mucho por escribir, tiene todavía muchas páginas en blanco, pero que ya está pensado como libro, ¿no? Y en este caso, este es un libro que se llama Poemas a una veinteañera, y que pues en ese placer por escribir, pues trato también un poco de reflejar no solamente mis ilusiones, mis ideas, mis esperanzas, pues a final de cuentas, como decía Miguel Unamuno, discúlpame, amigo lector, pero pues no me puedo explicar la vida si no es a partir de mí. Y como dice también Gabriel García Márquez cuando escribe su autobiografía, desde el propio título, como la intitula, que es, ¿cómo es el título? Es ay, se me fue el título. Es acá la tengo, déjenme ver. Se intitula, Chihuahua. Ah,
Vivir para contarla. Así se llama el libro de Gabriel García Márquez, el autobiográfico, Vivir para contarla. Y es que es cierto. Muchos creen que cuando uno escribe, uno simplemente inventa cosas. Eso no puede ser. Es como el actor. El actor no puede inventar al personaje sino parte de la remembranza de lo vivido. Y estos libros que les he mostrado, en particular el de Jan, cuando me senté con Jan a platicar con él sobre su libro, una de las cosas que me decía es que todavía no me siento así como para escribir mi autobiografía. Además, yo no soy escritor, me decía. A mí, digo, escribo y todo, pero no soy escritor, no me siento con las bases para poder escribir una autobiografía en forma. Y es curioso porque luego a veces también esto me hizo recordar lo que decía Jacobo Zabludovsky, por ejemplo, que Jacobo Zabludovsky muchas veces le dijeron, conociendo lo importante de su trayectoria en la historia de México y de la comunicación, le decían, escribe tu autobiografía. ¿Y cómo le sacó la vuelta? Empezó a escribir algo, pero nunca se dio a conocer. Yo no sé si Abraham en algún momento irá a sacar esos apuntes de Jacobo o jamás se darán a conocer, no lo sé. Pero el propio Jacobo llegaba a decir, es que siento que es como una despedida. Algunos creen que sentarse a escribir la autobiografía es eso, como una especie de autodespedida. Pero hay otros, incluso más jóvenes, muchachos o muchachas de veintitantos años, por ejemplo, que su vida ha sido tan rica en un momento determinado que se animan a escribir una autobiografía, contando sus duras experiencias en su corta vida. Y esto no significa que sea un adiós y que ya vayan a desaparecer a los veintitantos años. Todavía les quedarán muchísimos años por delante y entonces podrán escribir una segunda, tercera, cuarta parte de su autobiografía. Y viene entonces dentro de esa idea del placer de escribir, que es tanto como recordar el gusto por vivir, que es la frase que nos está guiando aquí, viene la pregunta, ¿cuándo debe uno de escribir su autobiografía? ¿Y cuándo debe uno de escribir su autobiografía? ¿O debe uno solicitar que sea otro el que escriba la vida de uno y uno narrarla y que sean los ojos de un tercero los que cuenten lo que uno quiere decir? Creo que siempre es preferible la autobiografía porque es el punto de vista de uno mismo. Pero a final de cuentas, efectivamente no todos tienen la capacidad o la habilidad para escribir y poner esas ideas en papel y es cuando se necesita de un profesional de la escritura. Entonces, en ese caso, cuando de pronto se enfrenta uno a la página en blanco, uno que ya tiene el oficio, pues uno tiene que hacer la remembranza de esos gustos, de esos intereses. Y entonces aquí, por ejemplo, en este libro de que tomé al azar un poemas a una veinteañera, pues en este yo he puesto los sueños de un hombre maduro que, como muchos de nosotros, que de pronto sueña con tener una amante veinteañera, claro, como una forma de inyección de juventud, de intercambio de experiencias de la juventud que uno ya pasó por allí y que sabe la energía que se tiene en esos años, pero también inyectar al joven o a la joven en este caso la, la experiencia, no diría sabiduría, pero por lo menos los conocimientos y la conciencia de lo vivido y por lo tanto llevado a la práctica en muchos órdenes, no nada más el orden sexual, sino inclusive el orden de la convivencia, el orden del intercambio de ideas. Y esto a mí me ha importado y me ha interesado mucho y por eso todos los años que estuve dedicado a la academia, que ojalá algún día pueda volver,
eh, me enseñaron alguna cosa, pero no los años en sí mismos o la experiencia misma de la academia, sino en concreto los muchachos, las muchachas y los muchachos a los que pude darles clase. Ellos fueron los que me enseñaron a mí, no yo a ellos. Porque con sus dudas, con sus inquietudes, con sus preguntas constantes, con sus incertidumbres, con sus problemas, me forzaban, como seguramente le ha de suceder a muchos que si dan clases también y que lo hacen con corazón, como a mí me nació hacerlo, y con responsabilidad y compromiso, pues es algo que, igual que en la escritura, nos lleva a compenetrarnos, a extraer de los demás lo mejor. Yo me acuerdo que en aquellos años de clase, algunas chicas, estudiantes mías, me encantaban. Y recuerdo que alguna también intentó, algunas en algún momento intentaron flirtear conmigo. Obviamente estaba en mejores años, en mejores condiciones que ahora, ¿no? Los años no pasan en balde. Pero en aquellos años yo, aunque yo te conocía profesores míos que llegaron a andar con alumnas, o colegas míos que estaban igual conmigo en la academia y que andaban con alumnas, yo nunca me animé. Siempre anduve como caballo carretonero. No quería tener problemas con mi trabajo. De pronto dejé de dar clases. Empecé a escribir todo este tipo de cosas y cuando empecé a escribir estos poemas a una veinteañera, añorando un poco esa posibilidad, de pronto me surgió la idea peregrina. Si ahorita me salen clases y me toca alguna alumna que me guste o alguna alumna que me flirte, no, ahora sí no andaré como caballo carretonero. Ahora sí me vale gorro que arda Troya y llevo efecto el afer, ¿no? Pero por eso es que este libro incluso empieza con esta tentación, con este poema que se llama Tentación, que si me permiten se los voy a leer, y que esto me va a servir encaminándome hacia el final de esta transmisión para redondear la idea de por qué hemos estado hablando de esto, que es un tema que da para muchos. Yo puedo hablar de esto del placer de escribir de muchas maneras y sobre muchas cosas. eh, y todo esto sirvió como un detonador. Este poema, que se llama Tentación, lo escribí el 21 de diciembre de 2011. Curioso, el mismo año también en que me mandan este libro de Paco Ibarra, ¿no? O sea, curioso, pero todo lo estoy más o menos eligiendo por alguna razón. Se llama Tentación y dice así, y está dirigido a alguna veinteañera que me encantó. No me rompas, no me arrugues, no me estrujes, mujer. ¿No ves que en el acto rasgarías tal vez un trozo de un tierno corazón que aún antes de hallarte ya te adivinaba y hoy te admira? O rómpeme, arrúgame, estrújame una vez, córtame con el fino filo de tu mirada pedernal de jade. Extrae del alma la majadería, si acaso ves en estas líneas la ocasión para el abrazo, o un acaso que te mira como el sol de un nuevo amanecer, como causa de un aspirante a tu razón, cual justa forma de tenerte en tentación. Como estos poemas, pues puedo mencionar muchísimos, o sea, tengo mucha, ahora sí que por poesía tengo harta que puedo leerles, eh, mucha de ella, alguna de ella ya estará registrada, otras no, pero a final de cuentas, la idea también de estas transmisiones en vivo es el poder compartirles cosas que nacen del corazón y no nada más del intelecto como en los videos anteriores, ¿no? Y que ustedes también se sientan cómodos, se sientan a gustos con las cosas que estamos pudiendo decir aquí y darles elementos para que ustedes en un momento determinado se sientan de verdad con la confianza de decir, oye, Santoñito Anacoreto o Pepe Toño o José Antonio, como me quieran decir, Pepe a secas no, por favor. No sé, me causa erisipela que me digan solamente José o Pepe. De hecho, si me hablan así en la calle ni respondo, no lo registro. Que me perdone mi abuelo porque él era José a secas, pero bueno.
no tiene nada que ver con mi abuelo. Entonces, bueno, tras leer este poema, encaminándonos a la conclusión de esta transmisión para no hacerla demasiado larga, el placer por escribir y que aquí yo he eh, mostrado mediante libros que han sido regalados por queridos amigos, se, se cifra en una sola idea. En la medida que nosotros ponemos en palabras lo que sentimos, o en imágenes, cabe también para los que son gustosos de la fotografía o de la pintura, de lo que también soy gustoso yo. Por cierto, necesito soltar más mi mano para retomar mis habilidades con el pincel, que también los tengo, soy un estuche de monerías, pero bueno. Eh, Cuando uno lo pone, esa expresión, esa emoción, no la expresión, la emoción, en esa expresión, se siente uno vivo, ya sea tejiendo, ya sea este... Ay, por cierto, espérenme tantito. Antes de cerrar la transmisión, les voy a presumir una cosa que terminé hace 2 meses, pero que me tardé 5 años en hacerlo. No porque haya sido muy complicado, sino porque la verdad apenas estaba yo aprendiendo y no le dediqué el tiempo que tenía que haberle dedicado. Si lo tomo como si fuera una tarea directa, podemos decir que me tardé en tiempo efectivo el equivalente a unos 3 a 5 meses de trabajo constante, que pues yo lo extendía a 5 años porque lo hacía cada que me daba ganas, ¿no? Pero se los quiero presumir, no se vayan, espérenme tantito, porque creo que me quedó, ya está limpio, lavado, ya nada más necesito colocarle una varillita para que quede mejor. No sé si venderlo, y si lo vendo, pues tendrá que ser por subasta, así es que si a alguien le interesa, pues empieza a ofrecer, o a lo mejor lo regalo a alguien muy querido, o ustedes denme ideas. Puede servirme también un poco como para comer en estos días. Se los voy a mostrar, no se vayan. Bien, tengo que hablar a distancia porque para poderlo mostrar adecuadamente, pues no me puedo poner el micrófono hasta acá. Espero que alcancen a escuchar el audio. Esto es un tapiz, es el tapiz más grande que he hecho. No he hecho muchos, he hecho 3. Y es una representación, una versión mía del famoso, de la famosa pintura del artista japonés Kanagawa, conocida como La Ola. Está completamente terminado y lo traigo a ustedes para presumirlo. ¿Qué tal? Completamente tejido. Así es de que ustedes dirán, si lo vendo, será en subasta, al mejor postor. O tal vez lo regalo a quien en un momento determinado pudiera valorarlo. No sé, está limpiecito. Tenía mucho polvo. 5 años en el respirador. Ah, y además trae mi firma, ¿eh? Como pueden ver, trae mi firma bordada. Es otra cosa que les quería mostrar y que tiene que ver con el tema del placer de escribir. Porque escribir
Escribir es como tejer. Escribir es como tejer. Uno va tramando en la urdimbre de los días el punto de la emoción y el sentimiento. Uno va tramando en el transcurso de los sueños el poema diario, la esperanza olvidada. Uno va tramando, incluso de manera improvisada, la rima que otrora fuera causa de alta estima. Y para meter un poco de humor en la rima, nunca olvidemos que si de veinteañeras hablamos, a la prima se le arrima. Bueno, esto surgió así de pronto, una improvisación boba, pero que va de la mano de ese placer de escribir. Las palabras van surgiendo, a veces de esta manera, como ahora, a veces de forma hablada, a veces sobre la pluma en el papel, a veces simplemente en el sueño. Hay veces que uno tiene que sencillamente dejar que las palabras dominen. En ocasiones en las noches ya empiezo a conciliar el sueño y se me ocurre una idea y tengo que levantarme en ese momento y escribirla si no se me olvida. Y después ya le voy dando la forma. En fin, bueno, si les ha agradado esta transmisión de esta ocasión o este video, por favor, ya saben que pueden dejar sus comentarios abajo, sus reacciones. Este lo he grabado con el anterior software del de XSplit, así es de que este sí podré grabarlo adecuadamente para después subirlo en el canal de YouTube. Así es que si no lo ven aquí, podrán verlo también en YouTube. Muchas gracias por su atención, por su paciencia, por conectarse, por seguirme y hasta la siguiente. Que tengan ustedes muy buena noche, buen día o buena tarde según la hora que estén ustedes viendo este video. Y esta ocasión fue un video más ligerito, un poquito desmadejado, pero con mucho cariño. Como les dije ayer, también estoy preparando otros videos con otros temas que ya hemos mencionado y pues será hasta la siguiente ocasión que les podré establecer cuáles son esos temas más concretos. Estamos hablando de temas que mencioné que tenían que ver con la idea del mercado, analizar un poco el mercado. Vamos a hablar un poco acerca, ya que saqué lo de mi tesis, un poquito acerca de lo que es la actitud estética y cómo aplica a lo que hemos estado viviendo en esta pandemia. Etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren que también les comente cosas acerca de los libros interesantes que puede haber aquí en mi biblioteca, algunos pueden ser interesantes, otros no tanto. Ustedes también me lo pueden decir con muchísimo gusto. Hasta la siguiente ocasión. Déjenme nada más poner aquí la escena de entrada para poder entonces ahora sí decirles hasta pronto.